Hola, bienvenidos a una nueva videoclase. Soy Nicolás Bertola, arquitecto y artista digital. Veremos un proceso lineal de trabajo completo donde revisaremos los componentes de configuración del motor de render. Este workflow no debe ser tomado a modo de receta, pero sí como una recomendación en base a la experiencia de varios años. El método se va actualizando constantemente con el correr del tiempo y sobre todo el avance de las versiones, ya que lo que parecía un camino óptimo para X versión luego es solucionado de manera eficiente en una actualización o incluso al revés, haciendo que tengamos que adaptarnos constantemente. En primer lugar, modelo completo. Nunca lograremos realismo con una escena incompleta, ya sea por déficit en la iluminación o en la creación de materiales, composición o con un modelo muy básico. Desde luego está que en general no es el objetivo confundir el render con una foto con innumerables detalles. Tener un modelo sano, es decir, sin problemas de geometría y con detalles realizados, es importante. Estos detalles a veces no son tan prioritarios que estén definidos para comenzar con materiales y luces, pero indefectiblemente van a ser necesarios. Segundo lugar, materiales o luces antes. Un método que se va dejando un poco de lado es el de la escena en blanco, o para decir verdad en tonos grises. Resulta práctico utilizar un material override claro, con colores medios grises, para visualizar la geometría y espacio y generar una ida y vuelta con un cliente como para ir haciendo revisiones. Pero al momento de iluminar, si configuramos en base a blancos y posteriormente agregamos materiales con diferentes tonos, reflejos y refracciones, inevitablemente vamos a tener que reconfigurar la luz. Se deduce entonces mejor aplicar materiales, si bien no terminados, pero con los tonos que corresponden, para ir simulando la luz en condiciones correctas. Tercero, de lo general a lo particular, en iluminación no siempre. Si tenemos efectos puntuales muy particulares e importantes del proyecto, con luces guías por ejemplo, es una buena práctica realizar estos artefactos antes de tener la luz general, si lo hubiese, para comprender cómo afectan la escena. A posterior, ya sí la luz general y luego ambas juntas para ver el resultado final. Cuarto, no abusar del tone mapping. El tone mapping es fundamental para prever la escena terminada, al menos en V-Ray hasta la versión 3.6. Ya en la versión de V-Ray Next se puede guardar todo con los elements, todos estos retoques incrustados, y luego igualarla en postproducción. Pero si desde el vamos tenemos que poner valores extremos en exposure, por ejemplo, ahorramos tiempo, pero podremos tener problemas justamente en la postproducción. Siempre lo mejor es tener un balance con el EV de la cámara, el exposure value, los valores de las luces, temperatura, saturación, etc. Quinto, Interactive Render y Real Time solo para breves. Esto no es nada más que una cuestión de tiempo, sobre todo el Real Time, que insume recursos de placa o tarjeta de video que siempre son escasos, sino netamente de calidad. Si bien con el paso de las versiones se va mejorando, aún no alcanza los estándares al render de GPU, o sea, con el procesador, el render que todos conocemos. Todavía pueden aparecer algunos artefactos lumínicos o manchas. Como previos para el cliente y para chequear proceso, van de maravilla estas dos maneras. Veamos entonces un flujo de trabajo completo con su configuración. Vamos a utilizar esta misma escena que creé para la clase de postproducción para que resulte un poquito más práctico. Bueno, ya en la escena repasamos un poquito el archivo, no tiene nada en particular, unos cuantos objetos de decoración y de equipamiento como para que sea más completo, algunos detalles como zócalos, picaportes, marcos. Y en el exterior no me preocupo mucho, simplemente un árbol para que corte un poco la vista, pero es la parte que estaría más incompleta. No me voy a centrar mucho en estas cuestiones de modelo, sino más bien en el proceso completo y la iluminación. Los materiales desde luego ya están hechos, no hay ninguno en particular con alguna configuración extraña, así que vamos directamente sobre la luz. Puse un domo, el domo puede ir en cualquier parte de la escena. V-Ray DOM lo puse que fuera visible en las cámaras. Con Shift C voy a ocultar las cámaras para poder controlarlo desde ahí. A este domo vamos a incorporar un mapa HDRI que yo ya tengo cargado, un mapa V-Ray HDRI, donde ya cargué mi archivo HDRI
pongo el mapping en spherical. Y bueno, por características de este mapa tengo que compensar la iluminación en 32. Esto lo voy a arrastrar hacia mi domo, a texture. Ya lo tenía hecho, así que lo voy a cancelar. Y no tendría que tocar más nada de acá. Debo tener activado el Lock Texture to Icon. ¿Para qué? Ven la flechita del icono, o mejor dicho, la saliente, va a estar en relación al sol de la escena. Es decir, que cuando yo lo gire, está bloqueando la imagen y el HDRI va a girar. De las nuevas opciones que nos da V-Ray 4.1, si están en esta versión, activaremos el domo adaptativo. Si están en versión 3.6 o anterior, no van a tener esta opción, así que no lo van a poder hacer. Lo vamos a dejar así. Y en las opciones vamos a dejar así, que sea visible y como están viendo, que afecte a todo. Vemos la primera prueba. Entonces vamos a utilizar el IPR, o sea, el render en tiempo real prácticamente, pero no configuramos el motor. Así que vamos al render setup. Tengo unos pases, los voy a desactivar por el momento para ver rápido la luz. Estas cuestiones de memoria no. Y vamos con la parte principal. Primer Engine, vamos a dejar la configuración tal cual como viene casi por defecto en V-Ray. Brute Force el motor primario y Laycatch el motor secundario. En la solapa V-Ray nos aseguramos que está activado el frame buffer de V-Ray. Y vamos a hacerlo de manera progresiva. Esto solamente para la parte de previsualización. Aquí no va a importar mucho el tamaño de la imagen, si la proporción. Puedo activar desde acá el IPR. Si no tiene la versión 4.1, van a tener que hacerlo desde aquí, abriendo el frame buffer de V-Ray y dando en Start Interactive Rendering. Guardamos unos segundos que cargue. Al comienzo, la primera vez que lo hacen, tarda un poquito más, después se actualiza mucho más rápido. Bien, yo estaría teniendo esto. Voy a agrandar para ver un poquito más. Estoy viendo que está ingresando el sol, quizás queme un poquito. Ven que si selecciono mi domo, tengo la herramienta de rotar. Y voy rotando, voy viendo respuesta en mi frame buffer. A ver si hacemos algo un poquito distinto ahí, que está quemando mucho, quizás, o eso es lo que parece. Vamos a dejarlo por acá. Y activar el tone mapping. Lo voy a resetear para que aparezca de cero. Primero, la exposición. ¿Qué hacemos? Comprimiendo el rango dinámico de las altas luces. Esto es bien de fotografía, pero vamos a bajar las zonas de quemazón. Ven cómo vemos el resultado. Lo bajamos bastante. En exposición creo que no voy a tener que levantar, porque ya se ve bastante bien iluminada la escena. Es decir, que no voy a necesitar de ayudar de levantar un poco los tonos medios. Incluso hasta lo podría bajar un poquito. Lo vamos a dejar ahí. Y importante, el LUT. Ya tengo preestablecido un archivo, ustedes cargarán el que les guste. Si ven una diferencia en su V-Ray 3.6, aquí con la versión 4.1 yo puedo darle un porcentaje de aplicación de este LUT. Está interesante, así que es una pequeña diferencia, si no lo vamos a dejar
al 100%. Y quizás que podría tocar de esta imagen el balance de blancos, si lo quiero hacer un poco más fría a la escena o más cálida. Vamos a dejar ahí, es solamente un ejemplo. Una vez tenido configurado esto, ya estamos en condiciones de pasar al render final o al render de producción propiamente dicho. Así que esto vamos a darle stop porque todavía sigue haciendo pasadas. No, ya terminó. Queda ahí. Vamos a Common. Definimos el tamaño de la imagen. Lo voy a hacer pequeño, no me interesa mucho. Va a ser 1500. En la solapa bitrate vamos a volver a bucket en el tipo de sampleo. Y bueno, yo normalmente bajo estos parámetros que vienen por defecto para que salga un poco más rápido. Este está por defecto en 24, quizás no sea necesario, en 10, en 12 va a ser suficiente. Ya con quitarle el ruido va a funcionar bien. Y vamos a dejar esto en 6. Por lo demás dejaríamos todo así, pero vamos a nuestros pases. Yo tengo agregado un pase de denoiser, él le saldrá así, el diffuse filter, global illumination, lighting, object ID, el object ID aunque no tiene ningún objeto con ID, ya habíamos visto esta parte en postproducción, así que lo voy a quitar, no lo necesito, reflejos, refracciones, shadow y specular, así que vamos a activarlo. Chequeamos todo y ahora sí damos render de producción. Empezará a cargar el light catch. La escena ya está sobre los últimos buckets. Vamos a ver cómo funciona el denoiser. Estoy al 200% de la imagen. Este es el 100, pero para notar las diferencias. Falta un poquito para que termine. Unos segundos a ver qué quedó. Ahí están los últimos buckets. Como les decía. Así que ahí vamos a ver la pasada para quitar ruido y se está efectuando. Y ahí está. Funciona bastante bien. Por eso les decía que no hacía falta tener parámetros súper altos. La imagen se ve bien, si bien es un tamaño chico, está más que aprobada. No nos tiene que importar mucho el tema del fondo por el HDRI que estaba visible, ya que tengo un canal alfa y ahí puedo efectuar el recorte para en postproducción reemplazar con un fondo de cielo o lo que tenga más allá. Recordamos que esta escena está incompleta en el exterior, pero no nos íbamos a fijar mucho en eso, pero para que no vean esto como algo extraño. Ahora bien, tenemos nuestro canal Effect Result y los demás canales que configuramos más los que hace el denoiser, que no le vamos a dar importancia. Esta escena nos queda guardarla por canales separados en EXR. Voy a poner así provisoriamente en el escritorio nada más. El formato es OpenXR y cuando le doy salvar, half float 16 bit channel. Esta imagen ya es en 32 bit, así que esto viene por defecto y le doy OK. Lo voy a cancelar en mi caso, total, por las dudas me queda guardada en el history. Vean la practicidad del history, cada vez que lo abren va a cargar todos los pases. También ya lo habíamos visto anteriormente. Ahora bien, pasaría la etapa de postproducción, por supuesto, pero decimos, pero tan complicado que era V-Ray en un principio y ahora para hacer este render dejo todo por defecto prácticamente. Sí y no. V-Ray no es complicado de usar. Lo que es complicado de entender, y si uno viene de versiones anteriores a hacer todos los pasos,
sí viene de una estructura un poco engorrosa. En los últimos tiempos se han preocupado los creadores de Chaos Group por dejar balanceada la configuración de render para que funcione tal como está. Pero ¿qué pasa? A veces por nuestros recursos es un poco difícil que salga rápido. Ellos no se van a ir con chiquitas para que salga una imagen de medio pelo. ¿Qué podemos tocar entonces para bajar esos tiempos de render y no perder tanta calidad? Una de las primeras cosas es en Min Shading Rate. No subirlo demasiado, pero tampoco bajarlo más allá del 6. Y el Max Subdivision en el Bucket Image Sampler, que viene por defecto en 24, yo normalmente lo bajo a 6 a 8 para previas. Después cuando tiro imágenes finales me voy del 12 para arriba, un 20 como mucho. Generalmente no hace falta eso, pero con precaución estos valores. Y uno que es fundamental es este, es el umbral del ruido, Noise Threshold, que lo tengo acá en el 1%. Como vimos se ve bien porque con el denoiser es todo perfecto. Yo quisiera algo más rápido, le puedo dar un 5% o más. Lo ideal en términos de configuraciones es trabajar ahí con el 1 por 1000, pero quizás no sea necesario. Si el 1% queda muy chico, tendría que irme un 008, 005, pero creo que no es necesario como le está comentando. Esto, sí, justo se puso un autosave, por eso no puedo cambiar de pestaña. Esto sí, estoy usando el motor de render primario Brute Force, que es el recomendado. Si todavía los parámetros son muy altos, puedo apelar a usar Irradiance Map y no bajar tanto estos valores. Va a salir más rápido, probablemente en las zonas que tenga con un poco más de oscuridad, más sombras, quizás rincones como estos, puede que aparezcan algunas manchitas, algún ruido de color, algún ruido en los degrados, algún tipo de artefacto en los reflejos, es muy probable, así que no es cuestión, mejor dicho, es solo cuestión de ir probando y haciendo propia experiencia con esto. Está bueno lo del IPR para sacar renders rapiditos y después ir más grande a medida que necesite chequear otros detalles. En la próxima video clase, con los pases que obtuvimos de esta imagen, voy a hacer la postproducción recreando lo mismo que se hizo en Photoshop pero en After Effects. No va a ser una explicación muy específica del After Effects, que es un programa complejo para edición y efectos de video, sino que veremos cómo hacemos para cargar todos estos pases y hacer las mezclas correspondientes. Yo prefiero hacerlo ahí antes que en Photoshop, porque no tengo que tocar ni convertir nada del archivo, directamente los abro en 32 bits y después si tengo que hacer algún retoque de pincel o algo por el estilo, ya sí en Photoshop con la imagen procesada. Nos vemos en la siguiente video clase.